Bienvenidos a esta charla, que es la primera de un pequeño ciclo que teníamos previsto para principios de año, pero me pasé todo el mes de enero convaleciente, para mi sorpresa. Nunca había cogido dos enfermedades seguidas. Me puse enfermo una semana y a la siguiente semana me volví a poner enfermo. Pues la segunda sé que fue gripe A porque me hice la prueba y la primera, pues no sé, sería COVID o gripe o a saber. Tal, que acabé el mes de enero bastante bajito de energía y de fuerzas y me tomé el de febrero para recuperarme. Iba a ser las charlas una semana sí, una semana no, pero como ya se nos echa encima Semana Santa, pues decidí hacerla a las 4 del tiro, para que estoy ya con fuerza. Las charlas, aunque tienen sentido una tras de otra, pero se pueden escuchar individualmente y mi intención es grabarlas para luego subirlas a mi podcast, que lo tengo ahí con telarañas. Y bueno, para quien, si no puede venir a todo el ciclo, puede venir a alguna, pues está bien, puedes poder escucharlo. El ciclo se llama, no me acuerdo cómo se llama, algo así como Camino con Corazón. Camino con Corazón. La vía del Zen, Camino con Corazón, o algo así. Estaba buscando algún... Meditación Zen, Camino con Corazón. Es que estuve barajando varios títulos, al final digo, bueno, esto puede ser... Así que bueno, Camino con Corazón, porque la charla, esta voy a hablar un poco, pero sobre todo en la siguiente hablaremos mucho del corazón de la confianza, que es una clave importante y que para mí está siendo una revelación, enfocar la práctica desde ahí y que compartiré con vosotros. Así que esta charla, algunos ya la habéis oído, pero como siempre que escuchamos el Dharma, parece que sea la primera vez, ¿verdad? Entonces, bueno, es como una introducción y esta tiene por título El despertar. El despertar. Buda, la palabra Buda significa despertar y en el Buda Dharma, es la vía del Buda, el despertar es central, es un poco el fin de nuestra práctica, se podría decir. Y bueno, no sé cómo os imagináis cada uno de vosotros el despertar, ¿no? Pero es curioso que de alguna manera sea el despertar como el fin o el objetivo de nuestra práctica, pero para nosotros, para los que seguimos la vía del Buda, el despertar no es fruto de la práctica. Y yo digo, wow. Entonces, ¿para qué nos sentamos en Zazen y nos duelen las rodillas, estamos tanto tiempo ahí sentados? Pues eso es lo que voy a intentar dilucidar a lo largo de esta charla. Yo espero que os sirva de ayuda en vuestra práctica, porque todas las charlas van dirigidas a nuestra práctica, a la práctica de Zazen, a la práctica del Dharma, y de alguna manera animarnos a sentarnos, animarnos a seguir indagando y profundizando en esta vida. Así que si el despertar no es algo que se produzca con la práctica, ¿cuál es el objetivo de la práctica del Zen? Pues bueno, aunque el despertar no es producto de la práctica, sí que de alguna manera la práctica nos ayuda a darnos cuenta de que ya estamos despiertos. El despertar ya forma parte de lo que realmente somos. Lo que pasa es que, bueno, pues al no tener una mente cultivada, nadie nos ha hablado de ello, en la escuela nos enseña, en televisión hay programas sobre el despertar, pues no sabemos que ya estamos despiertos. Entonces practicamos para darnos cuenta de que ya somos seres despiertos, que el despertar nos pertenece por derecho propio. Así que realmente de lo que se trata es de abrir los ojos a lo que realmente ya somos. Y para ello nosotros utilizamos la herramienta de Zazen, la herramienta de la meditación. Así, en nuestra tradición, la forma correcta de practicar es, decimos, sentarnos y sentirnos.
la tradición añade indagar, o sea, no nos sentamos como un saco de patatas, sino que nos sentamos y lo que hacemos es tomar conciencia, observar, indagar. Hace poco encontré una lectura que me gustó, porque además indagar es como escuchar, ¿no? Nos sentamos en café, nos sentamos a meditar y escuchamos qué es lo que va surgiendo. El Buda Avalokiteshvara es el que escucha, y muchas en la tradición zen a través de escuchar se han despertado, pero aquí es sentarnos y escuchar qué es lo que va surgiendo de esa práctica meditativa. Y también yo empecé en la práctica de zen, lo he contado muchas veces, leyendo a Carlos Castaneda, y escuchar, indagar a mí me recuerda a Acecho, que habla mucho en sus libros, acechar. Sea como sea, el budismo dice que ya estamos despiertos y nosotros no nos damos cuenta de que ya estamos despiertos, entonces se trata de acechar, de indagar, de observar, de ver cómo es eso de que estamos despiertos y no lo sabemos, para encontrar ese despertar. Y bueno, en esa clarificación, en esa escucha, pues seguramente lo primero que suele surgir es bueno, aflicciones, emociones que a veces son bastante dolorosas, ¿no? Negativas, ¿no? Es habitual que uno se venga a un doy a practicar, a sentirse en paz y pleno, y lo que se encuentra es con dolor, ¿no? Dolor de rodillas, sufrimientos varios, malestar. Bueno, eso forma parte de lo que somos. Y eso hay que indagarlo y clarificarlo. Porque detrás de eso está lo que realmente somos. Está la bondad innata que somos. Y cuando clarificamos todo, digamos, esa nubarrón de emociones aflictivas, pues lo que aparece es el sol radiante que somos. Se podría decir. Así, para nuestra tradición, esta indagación no es un proceso intelectual, no es algo que hay que conceptualizar, es más bien una experiencia, hay que experimentarlo. Y hay que actualizarlo, hay que vivirlo en uno mismo, o sea, por mucho que yo lo cuente, si vosotros no lo vivís, pues nada, les puedo describiros a qué sabe una manzana, pero hasta que no queréis un mordisco de la manzana, pues no vais a disfrutar de la manzana. Así que todo esto que hablamos, todo esto que decimos es para ponerlo en práctica. Por lo tanto, nuestra naturaleza despierta es algo intrínsecamente pleno y completo. Es lo que realmente ya somos, que debemos reconocer en nosotros mismos y actualizar. En resumen, el Zen, en la tradición budista en general, dice que ya somos Budas. Me acuerdo de un pasaje de Santideva, que tiene un escrito que se llama La Marcha hacia la Luz, que es el Bodhisattva por excelencia. Y cuando él se despierta en su iluminación, ve Budas por todas partes, ¿no? Y eso, cuando lo vi por primera vez me chocó un montón. O sea, iba viendo Budas en todos los seres. Desde la perspectiva del despertar, ya somos Budas, ya estamos despiertos. Desde la perspectiva de nuestra mente condicionada diaria, pues estamos bastante lejos de esa percepción. Estamos más bien en la orilla del dolor y el sufrimiento, condicionados por los patrones negativos que no nos dejan ver nuestra naturaleza original, que es, por definición, libre de todo sufrimiento. Cuando entramos en contacto con esta expresión de lo que realmente somos, cuando la experimentamos, las cosas se vuelven vivas, fluidas, íntimas.
íntimamente conectadas entre sí. Yo siempre recuerdo la frase de una practicante en Luz Serena, en un retiro, cuando salimos de estación de la mañana y parece que esté todo limpio, ¿no? Y ella dijo, ¿quién ha sacado brillo a la pinocha de los pinos, ¿no? O sea, cuando estamos con la mente tranquila, bien asentados, en contacto con lo que realmente somos, la mirada naturalmente es más limpia. Y todo está bien como es. Cuando entramos en contacto con esto, pues hay muchas maneras de conceptualizarlo, de llamarlo, pero bueno. Se podría decir que una de sus características más importantes es la flexibilidad, la naturalidad, la capacidad de adaptarse a las circunstancias, gracias a una sabiduría natural que surge, que nos ayuda a hacer lo correcto en cada situación, sin esfuerzo. Cuando estamos encajados, alineados con nuestra naturaleza de Buda, somos como un espejo que refleja desinteresadamente todo lo que aparece instante tras instante. Esta metáfora a mí personalmente me gusta mucho y me parece muy profunda cuando estamos en Zazen, bien conectados, bien encajados. Ese espejo que lo refleja todo sin tomar partido ni por ni contra. Porque ¿qué pasa? Que cuando no estamos en ese estado, pues naturalmente rechazamos lo que no nos gusta y nos quedamos apegados a lo que nos gusta, ¿no? Y como dice el maestro Desimaro, ¿no? Nos pasamos como media vida huyendo de lo que es desagradable y la otra media vida corriendo detrás de lo que deseamos. Cuando estamos encajados con nuestra auténtica naturaleza de Buda, no estamos en esa polaridad, nos liberamos de esa tendencia. Vale. Y luego tenemos el yo y lo mío. Por un lado, nuestra auténtica naturaleza original, cuando conectamos con ella, vivimos a través de ella, digamos que fluimos con la realidad, que es cambiante por definición. Pero cuando no estamos conectados con ella, ¿en qué estamos? Pues estamos en el yo y lo mío, que decimos en la tradición. El yo y lo mío es como una entidad que hacemos, cosificamos, le damos entidad real nosotros, pero que en realidad no existe. Y eso es lo que vamos a intentar dilucidar, porque a mayor apego a esta entidad que creamos ilusoriamente, a mayor apego, mayor sufrimiento. ¿Por qué? Porque es contrario a cómo somos en realidad. En realidad, cuando estamos, como decía, cuando estamos conectados con lo que realmente somos libres, abiertos, fluimos, sin problema con los cambios, y somos puro potencial. Pero cuando nos apegamos a una imagen, a ese yo y lo mío, entonces estamos como encorsetados. Es justo lo contrario. Estamos ahí atrapados por nuestra propia ilusión. Y la razón por la que experimentamos sufrimiento es
justo proporcional al apego que tenemos a esta autoimagen de yo y los míos. Porque tomamos los pensamientos, lo que sentimos, lo que observamos, todo lo que generamos, todos los objetos de nuestra experiencia como lo que somos. Pero como eso no es lo que somos, pues una metáfora. Si llenamos un vaso de agua turbia y luego dejamos que el vaso, el limo se asiente, lo dejamos en reposo, el agua se vuelve clara, de forma natural, sin hacer nada. Porque la naturaleza del agua es originalmente clara. Entonces eso es lo que hacemos cuando nos sentamos en la cena. Nos sentamos para que el limo se vaya aposentando. Y la naturaleza de lo que realmente somos surge naturalmente. Por eso la mejor actitud para sentarnos en la cena es no hacer nada. Y no desear nada, ni siquiera desear que se aposente del lodo. Porque el desear y querer hacer algo es remover el agua y que el lodo no se pueda aposentar. Por eso es nuestra práctica de sentarnos, sentirnos y dejar que nuestra verdadera naturaleza surja. Porque la naturaleza de Buda es lo que somos. La claridad que siempre ha estado ahí presente. Y esto tiene que, como decía antes, tiene que ser una experiencia. Porque a partir de esta experiencia cambia nuestra percepción de la realidad. Este es el despertar experiencial. Y dice, el agua retiene las partículas del limo sin resistir su presencia ni cambiar su verdadera naturaleza. Y lo mismo ocurre con nosotros. Así cuando realizamos este despertar natural, en el budismo lo llamamos prajna. ¿Suena lo de prajna? No. Lo llamamos prajna, que la traducción podría ser sabiduría, pero no es una sabiduría que se obtenga escuchando una charla o leyendo libros, sino es una sabiduría experiencial. Una sabiduría que opera libre, es el sabor de la libertad, sin obstrucciones, sin autorreferencias, y que responde hábilmente a todas las necesidades de los seres sintientes. Es la sabiduría del Bodhisattva. Y eso también lo llamamos compasión. Es sabiduría y compasión en nuestra tradición va unido. Compasión en el sentido de nuestra cultura, no es tener lástima, esa compasión, sino es una compasión que escucha el dolor en el mundo, el sufrimiento y actúa. Tiene el carácter de que hace, toma la acción correcta. En la tradición decimos que son las dos alas del Bodhisattva, la sabiduría y la compasión, con las que se maneja en la vida cotidiana. Bien, pero todo eso está muy bien. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empiezo a hacer ese trabajo que me permita conectar con esa naturaleza y a vivir desde esa libertad, desde esa paz y desde esa sabiduría? Pues bueno, tenemos que trabajar de alguna manera en dos sentidos. Lo que nos impide conectar con lo que realmente somos, en la tradición lo llamamos los tres venenos, que son el apego, el rechazo y la indiferencia. Las emociones aflictivas en general. Tenemos que trabajar de alguna manera eso, ir clarificándolo y
poniendo orden. Y por otro lado, tenemos que trabajar en el sentido de conectar con el corazón de la confianza, lo llamo yo. O sea, con la confianza en que lo que realmente somos Buda, conectar con ello. Y a través de ese trabajo, por un lado, limpiando, desbrozando, limpiando el espejo que decimos en la tradición, y por el otro lado, fortaleciendo esa confianza en el corazón de que realmente somos Budas, digamos que ese doble trabajo nos va a permitir conectar con nuestra verdadera naturaleza. Así que la próxima charla será sobre el corazón de la confianza y las dos siguientes sobre dar cera, pulir cera. Pero era un poco de spoiler, poquito, pero bueno, para no terminar la charla ya, 20 minutos después de haber empezado. Los maestros, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y los maestros a lo largo de los siglos han utilizado un método para hacer este trabajo, para ayudar a sus discípulos, a los practicantes a clarificar, a conectar con su verdadera naturaleza. Antes eran más brutos, eran más de despertar a base de... Ahora se ha ido buscando medio sable. Digamos que vamos a empezar por cómo conectar con nuestra naturaleza búdica. Para empezar, nuestra naturaleza búdica es inconcebible, o sea, no la podemos atrapar con el intelecto. Entonces, bueno, de alguna manera, por eso el maestro de Simaru, el libro del Sin Sin Mi, que es el texto zen, digamos, más antiguo de la tradición. Sin Sin Mi es del maestro Yatsi Senka, que es patriarca chino. El maestro Teixeira de Simaru, que fue el maestro del maestro, el maestro Gusho, lo traduce Sin Sin Mi por fe en el espíritu. Y el maestro de Gusho traduce Sin Sin Mi por canto al corazón de la confianza. Así que yo me he ido más por el corazón de la confianza, porque soy discípulo del maestro. Pero digamos que como es inconcebible, de alguna manera hay que tener esa fe, esa confianza, que no es una confianza ciega, no una fe ciega, sino como es algo que va más allá de nuestro intelecto, y ahora los seres humanos del siglo XXI, todo lo que no esté en el intelecto, sea científico, como que descartado de entrada, pues aquí de alguna manera hay que tener esa confianza, esa fe, y eso irá dirigida a la próxima charla, como decir. Pero de alguna manera tenemos que tener esa confianza en que ya somos Buda. Porque, bueno, al menos como potencial, tenemos el potencial de despertar. Potencial es la posibilidad. Si careciésemos de este potencial, entonces, por mucho que practicásemos, sería inútil. Una semilla de manzano, en las condiciones adecuadas, produce un manzano, porque en la semilla está el potencial de producir un manzano. Pues un poco la práctica es igual. Lo que hacemos con los retiros que hacemos en el Templo de Luz Serena, con la práctica que tenemos aquí semanal, con esta práctica diaria, es crear las condiciones para que la semilla del despertar florezca. Todos los seres, incluso los asesinos, tienen el mismo potencial de despertar. Digamos que somos posibilidades de Budas. Hay una historia que está en un librito, yo creo que estará por ahí por la biblioteca. Es un librito amarillo pequeñito, que se editó hace muchos años, que habla de Angulimala, la historia de Angulimala,
que es un asesino llamado que vivía en la época del Buda, Angulimala. Era un joven devoto practicante, pero de otro camino, no era budista. Y era muy guapo, era muy atractivo. Y la esposa del maestro, ahí los maestros tenían la esposa, se enamoró de Angulimala, que era discípulo de su maestro. Y ella trató de seducirlo, pero él se resistió. Y entonces, pues, la mujer se quiso vengar de Angulimala y le habló mal al maestro de Angulimala. Y bueno, pues le habló tan mal que el maestro decidió deshacerse de Angulimala como discípulo. Y para ello le encargó que asesinara a 1000 personas. En aquella época parece que era normal. Y además le cortaron los dedos y se los llevaba. Eso, bueno, porque era parte, según parece, de una enseñanza secreta que cuando consiguiera matar a 1000 personas, entonces acabaría de despertar en esa tradición, o algo parecido. Bueno, sea como sea, pues a Angulimala se lo tragó, por eso no hay que fiarse de los maestros. Hay que tener siempre una mente crítica, incluso lo que os digan los maestros, no perdáis esa mente crítica. La duda siempre, la buena duda es importante. Bueno, entonces, pues Angulimala, buen discípulo de su maestro, empezó a matar a personas y se dice que se fabricó un collar con los dedos de las personas que asesinaba. Y así hasta que llevaba 999 personas que asesinaba. Y en ese frenesí de matar para conseguir la enseñanza secreta de su maestro, se le fue la olla de la cabeza, porque claro, esa energía, imaginaos, se cayó víctima de su propia locura. Y llegó a la víctima número 1000 y fíjate tú que se tropezó con el Buda. Se tropezó cara a cara con el Buda y dijo, mi última víctima. Y empezó a correr hacia el Buda y por mucho que corría no lo alcanzaba, y solo tenía a pocos metros, pero corría y no alcanzaba al Buda. Y entonces le dijo, detente, te tengo que matar. ¿No? Y el Buda le dijo, yo ya hace mucho tiempo que me detuve, el que no te detienes eres tú. Y entonces Angulimala, conmovido, bajó de esa locura, de ese frenesí, y dice que tuvo un despertar, una toma de conciencia y como que se convirtió en monje del Buda. Y se convirtió en monje y fue tanto su entrega a la práctica del Buda Dharma que se convirtió en Arahat, que es un despierto, en una persona liberada, y entró incluso en el Nirvana. O sea, porque la semilla del Buda estaba en él, que fue, aunque mató a 999 personas. Esa es la historia de Angulimala. Sí podemos pensar que Angulimala nació con la naturaleza de Buda, pero que de alguna manera la perdió cuando se equivocó con sus acciones que le había mandado su maestro. No podemos creer, por ejemplo, que los niños nacen inocentes, ¿no? Entre comillas, porque su maestro... Lo dejamos ahí. Pero que pueden perder esa inocencia a través de la educación, de la cultura en la que nacen, de las condiciones de su vida, de la familia, del dolor que les rodea. Asimismo podríamos suponer que es posible perder nuestra naturaleza de Buda, pero esto no es posible. No es posible. Ya tenemos esa semilla, ya está en nosotros. Porque si no estuviera, por mucho que nos sentáramos a practicar, no podríamos crear las condiciones para que floreciera. Por eso esa fe en que esa naturaleza despierta está ahí es así. No hay más vuelta de hoja. Por mucho que estemos perdidos en el engaño que nos produce la sociedad y todo lo que nos envuelve, el germen, la semilla del despertar está en nosotros.
Así que cuando despertamos, esta semilla se manifiesta en sabiduría, pero cuando no despertamos, la naturaleza de Buda se manifiesta como ignorancia. Y eso es lo que nos produce el dolor y sufrimiento a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. ¿Y por qué no podemos reconocer esta semilla que está aquí ya ahora sin hacer nada? Porque, bueno, estamos cegados por nuestra manera de procesar la realidad, se puede decir, porque todo gira en torno a yo, mí, conmigo, ¿no? Y sobre todo en el siglo XXI ya es hasta evidente. En la época del Buda igual, pero ahora es la sociedad cada vez más egocéntrica, ¿no? Cada vez todo para mí, ya nada más que destruzar. A ver, ¿por dónde sí? Por no insistir más, yo creo que este punto queda claro. De alguna manera, cuando conectamos con nuestra auténtica naturaleza, cualesquiera que sean las dificultades que enfrentemos en la vida, todo está bien. Y esto es más fácil de decir que de poner en práctica, ¿verdad? Pero cuando uno está conectado con ello, es capaz de confiar en que la naturaleza es sabia y sabremos salir del embrollo en el que a lo mejor nos hemos metido por nuestra propia inconsciencia. Pero conectando con la sabiduría despierta, pues seremos capaces de afrontar todo lo que surja. Así hay una frase que decía una amiga mía que yo utilizo mucho también, que es, hablando de los embrollos, que lo que viene conviene. Porque lo que viene, a lo mejor podemos estar muy dormidos, muy ensimismados, y cuando vienen los problemas en la vida, que por definición más pronto que tarde van a llegar, pues eso, en vez de utilizarlo para, digamos, hundirnos, lo podemos utilizar para despertar, para vivir más despiertos y conectar con esa sabiduría innata. Vamos a hablar ahora un poquito de yo y lo mío. Hemos hablado de la fe en el espíritu, del corazón, de la confianza, que ya lo desarrollaremos en la siguiente charla más. Es una charla que tengo ganas, ¿verdad? Porque cuando doy una charla, el que más aprendo soy yo, porque como estoy más cerca de la enseñanza, soy yo. Y esa la he preparado con mucho cariño y así os animo que vengáis a la siguiente charla. El yo y lo mío. En el engaño, en la ignorancia, digamos que el principal problema de nuestra situación actual de seres humanos no despiertos es la ignorancia en el sentido de no ver claramente la realidad tal cual es, no vivir conectados con esta auténtica naturaleza. Entonces, en esa ignorancia, la naturaleza del Buda aparece como el yo. Como el yo, como si fuera lo único que existe. Y como ya hemos visto, el yo es una construcción. Es una construcción y, por tanto, irreal. Y solo aparece como real porque, de alguna manera, le otorgamos nosotros ese sentido de mi yo conmigo. Y sobre todo porque nos aferramos, como vamos a ver. El quid de la cuestión es que nos quedamos apegados a esa construcción. Y al quedarnos apegados, le damos entidad, le intentamos otorgar realidad, la cual cosa es imposible.
Así que nuestra práctica comienza con abrazar, transformar y dejar ir este apego. Pero para ello tenemos que dejar que emerja, tenemos que reconocerlo. Eso es una cuestión fundamental. Claro, si no sabemos que estamos aferrados a esa construcción irreal, no podemos soltarlo. Entonces, tenemos que aprender a acercarnos a ella. Para la mayoría de nosotros, nuestros pensamientos y sentimientos son míos, ¿no? Mis pensamientos y sentimientos. Nuestros monólogos internos definen quiénes somos. Cuando nos sentamos a meditar, lo primero que salta, que llama la atención es el mono este que está aquí siempre generando contenidos mentales, ¿no? Que muchos dicen, bueno, págate ya, ¿no? Estate quieto ya, ¿no? Pero que parece que tenga vida propia. Entonces pensamos que somos lo que pensamos. De hecho, hasta Descartes decía, pienso lo que existe. Nuestra tradición cultural. De alguna manera estamos completamente entrelazados con esos pensamientos, con esa autoimagen, con todo ese funcionamiento, y nos resulta muy difícil entender que somos algo más allá de eso que está continuamente funcionando. Somos algo más allá de nuestros gustos y disgustos, que originalmente somos libres. Así que en esto, como en todo, hay niveles, ¿no? Pero digamos que el nivel más burdo, nuestra experiencia es la de un yo. Tenemos la sensación de que estamos aquí, separados de lo que vemos allí. Estamos yo, y la frontera es la piel, se podría decir, y el resto. Incluso cuando nos sentamos a meditar, estamos sentados y los pensamientos van y vienen, invaden nuestra mente, y parece que hay un yo experimentando todo eso. Hay un yo central, sentando, experimentando mis pensamientos. Este yo es como un punto de referencia sólido, un centro a través del cual experimentados todo lo que está alrededor de ese centro. Esa es nuestra experiencia habitual, ¿verdad? Y por ejemplo, mientras que estáis escuchando estas palabras, probablemente, casi seguro, pongo la mano en el fuego, ¿no? Que al mismo tiempo estáis con vuestro propio discurso, analizando, enjuiciando, valorando todo lo que provoca lo que estáis oyendo. También sentís sensaciones en el cuerpo, la forma en que estáis sentados, los sonidos a lo mejor de la calle. Y todo esto está alrededor de un yo central. En este nivel sentimos que hay una mente que contiene todos esos objetos y que hay alguien, un yo, que posee esa mente. Incluso los pensamientos internos son objetivados por el yo. Sentimos que somos un experimentador y que todo tiene sentido a partir de ese yo. Bien, esto es normal, no pasa nada. Es la manera de funcionar de la mente. Todos funcionamos así, de alguna manera. El problema es cuando nos creemos que eso es todo lo que hay. Y cuando nos apegamos a esta sensación del yo y lo mío. Porque lo cosificamos, le damos entidad. En nuestro apego lo que nos impide ver que somos algo más. Y de alguna manera esto es una foto fija que nos impide salirnos de lo
de un guión y nos impide fluir con la realidad tal cual es. Y eso pues crea choque, crea dolor y sufrimiento. Porque cuando nos apegamos a algo que no existe, naturalmente tomamos decisiones erróneas y experimentamos las consecuencias. Cuando intentamos defender con todas nuestras energías yo creo que claro, si no soy yo, entonces ¿qué soy? Y ahí es donde generamos, por ignorancia, dolor y sufrimiento en nosotros mismos y en todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo salir de este embrollo? Bueno, pues en nuestra tradición tenemos la herramienta, el medio hábil de la práctica de Zazen. En Zazen, la mente comienza a calmarse, a concentrarse, a aclararse. Acordaros de la metáfora del vaso de agua con limón. Cuando nos sentamos en Zazen, nos aquietamos. Y a medida que nuestro pensamiento discursivo comienza también a disminuir, pues entonces comenzamos también a desapegarnos de él. Nos desidentificamos de ese continuo mental. Y a medida que vamos profundizando en ello, lo que aparece es nuestra auténtica naturaleza original, que se puede manifestar como frescura, como alegría muchas veces. Nos pasa que después de hacerlo se siente como más ligero, más conectado, más abierto. Sobre todo en los retiros, ¿no? Cuando uno hace más Zazen intensivo. Si profundizamos, incluso aunque estemos en el centro de la ciudad, y digamos perros, niños, coches y tal, las cosas pasan, pero no nos quedamos enganchados a ello. Somos como ese espejo del que hablaba. Eso es un síntoma de que hemos bajado a un nivel más sutil, digamos, y estamos más en esa conciencia espejo, en ese samadhi, que nos permite liberarnos de ese apego a lo que vemos, a ese yo ilusorio. Bueno, y en conclusión, para terminar, así ya tenemos un debate que es más divertido, porque ya veo algunos que empecéis a dormir. El despertar no es algo que logramos a través de la práctica. El despertar es lo que ya somos. Pero la práctica lo que nos ayuda es a darnos cuenta de lo que realmente ya somos. Por eso nos sentamos y practicamos en Zazen. Pero no nos sentamos como un saco de patatas, hay algo que indagar, que escuchar, pero al mismo tiempo y paradójicamente la actitud es de no hacer nada. Porque si intentamos hacer algo, ¿quién está intentando hacer? Ese ego, ese yo que siempre, donde pone la atención, intenta manipular. Así que reconocer que nuestra naturaleza, lo que realmente somos es Buda, nos permite vivir con sabiduría, con pasión, con apertura, con confianza, con bondad, con corazón. Por eso nuestro camino es un camino con corazón. Así que necesitamos el yo para vivir, para relacionarnos, pero no somos solo ese yo, ni mucho menos. Somos mucho más. Somos mucho más. El problema es que cuando estamos atrapados por ese yo, digamos que hemos caído en la trampa y entonces somos como un elefante en una cacharrería, como dice el maestro de Kusho. Nos vamos creando dolor y sufrimiento allí por donde vamos, por nuestra propia ignorancia, por no estar conectados
con nuestra sabiduría innata, con nuestra bondad innata. Así que bueno, esta es la charla inicial de este ciclo y espero que sea un ciclo clarificador. Y lo bueno de impartir el ciclo es que yo es que voy a estar en todas las charlas. Así que van a ser 4 seguidas, o sea que va a haber 4 días que no va a haber práctica online, lo digo para los practicantes de Amigos del Zen. Pero bueno, tenéis el resto de la semana para practicar y los viernes, los próximos 3 viernes habrá también charlas. Estáis invitados, por supuesto, a asistir y vosotros. Digo en directo, la grabación, lo que podáis. El donativo de esta charla va íntegramente al sostén de este espacio. Somos poquitos y nos cuesta mantenerlo, así que os agradecemos el donativo. Y yo os agradezco que estéis aquí porque, claro, hablar solo para Alejandro, que siempre viene, es más aburrido. Si hay más gente, motiva más. Bueno, es una broma. Y ahora sí que me gustaría que charlemos, cómo lo sentís, cómo lo veis. No sé si se va a escuchar... Acaba de poner Paloma que se te oye un poco lejos. Desde hace poco. ¿Desde hace poco? Sí. Pues, a ver, no sé si se le puede subir su sonido al micro, no sé. A ver, igual me he tocado esto. Sí, se me oye. Asiente, Paloma, ¿se me oye? No siento. Ahora sí lo oye genial. Ah, vale. Vale, pues... no sé. Lo que no se va a ir las preguntas igual las repito yo. Bueno, sí hay preguntas. También podéis preguntar desde casa, Paloma. Si las escribís, Alejandro, me darle. Y así rompéis el fuego, porque aquí veo la cosa... Ahí, Julio. Pues, más que nada ha surgido como el paralelismo entre, has mencionado, el apego, el rechazo y la indiferencia como los 3 venenos. Yo, por lectura, los conocía como la avaricia, la ira y la ignorancia. ¿Es posible? Sí. Me ha llamado la atención. Sí, se puede. ¿Serían equivalentes así? El apego es la avaricia, el rechazo es la ira y la indiferencia es la ignorancia. Sí, correcto. Sí, se puede. Son de la familia, todos. Están ahí. Llámalo X. Lo importante es ese movimiento de correr detrás de lo que deseamos y rechazar lo que nos parece doloroso. ¿Y en el caso de la indiferencia? La indiferencia es más difícil de ver, ¿verdad? Porque como es indiferencia, pero bueno, se puede traducir también por ignorancia, el punto de la ignorancia, el no ver claramente, porque la indiferencia es ni fu ni fa, o sea, no estás dándote cuenta, ¿no? Y se está produciendo algo y tú no lo ves. Estás como un elefante en una cacharrería y no te das ni cuenta. Entonces, es como un punto ciego, se puede decir. Como hay las zonas, no sé cómo lo llaman los psicólogos. Bueno, como un punto ciego que no somos capaces de ver. ¿Ángulo muerto? Un ángulo muerto. Hay un libro, pero no me acuerdo ahora. Pero sí, está incluso ahora estudiado en psicología. Esa zona, ese inconsciente, a lo mejor se podría decir, pero ahí yo no soy un profesional, no te puedo ayudar. Pero son los 3 venenos. Sea como sea, es bueno, lo que nos impide ver la realidad tal cual es. Pero lo mejor de todo esto, perdón, es que no hay que hacer nada, ni siquiera comprender los 3 venenos ni nada. Porque nuestra práctica, mira que es sencilla, es sentarnos y dejar que el cielo se repose y que el agua se aclare, se clarifique y tener esa confianza de no hacer nada. Esto, ahora me siento aquí como
Hostia, no me hace falta. Así mejor. Gracias, Julio, por romper el hielo y así desde ahí otra pregunta. Dime, por favor. Iba por lo que acabas de decir, si los ibas a explicar un poquito más, porque o sea, los 3 venenos realmente es prácticamente cómo nos movemos y cómo nos comportamos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Como a las personas que somos muy ignorantes, nos cuesta ver cómo comportarnos o cómo actuar en la vida para no caer en ninguno de esos 3 lados. Es difícil. Bueno, esto es como, sí, esto es súper fácil de entender y complicado de poner en práctica. Pero esto es como Alcohólicos Anónimos. Lo primero es darse cuenta. Y claro, porque si no te das cuenta, pues poco puedes hacer, ¿no? Y una vez que te das cuenta, confiar en tu sabiduría innata, que es pura bondad y que no quiere el sufrimiento ni para ti ni para nadie que está a tu alrededor. Entonces, confiando en esa sabiduría, uno va haciendo acorde a su nivel de sabiduría. Y a veces hay que equivocarse, y en el momento que uno se equivoca, pues pide perdón y toma nota y aprende. Pero no hay receta, no hay manual de practicante para la vida cotidiana. Eso no tenemos. Eso es porque la vida cotidiana, por definición, es cambiante. Y las circunstancias están en continuo movimiento, y lo que ahora te vale, al día siguiente ya no te vale. Entonces hay que estar despierto, atento, sensitivo, empático, empática, y hacer conforme tu sabiduría te da, tu bondad innata te va a permitir hacer. Pero si vamos con el miedo o vamos con el opuesto, ¿no? Con ahí, a saco, a quemarlo todo, ¿no? O sea, la actitud es una actitud de contemplar, más contemplativa, y de observar y de confiar. De confiar en que si estamos conectados con nuestra auténtica naturaleza, vamos a actuar de la mejor manera posible. Si no estamos conectados, pues vamos a actuar acorde a nuestros condicionamientos, nosotros decimos a nuestras tendencias kármicas, que son, digamos, como automáticas. Cuando despertamos, cuando tomamos conciencia, somos capaces de tener ese milímetro cúbico de libertad de elegir, pero si no, actuamos por causa-efecto automático. Bueno, y al principio, sobre todo al principio de los principiantes, cuando empiezas a tomar conciencia de muchas cosas que antes de practicar no te dabas cuenta, es más jodido todavía, porque tomas conciencia, pero no qué haces con lo que tomas conciencia, entonces no sabes qué hacer. Y ahí es un momento de la práctica un poco difícil, digamos. Pero no hay libro de instrucciones, así que se trata de, bueno, compartir. Tenemos en nuestro camino, no estamos solos ante el peligro. Tenemos al Buda, al Dharma y a la Sangha, son los 3 tesoros. En ellos tomamos refugio, son nuestra inspiración, y el Buda es el ser despierto que somos. El Dharma es la enseñanza, por eso nos reunimos para escuchar la enseñanza y recibir enseñanza. También el Dharma es la realidad tal cual es. Y tenemos la Sangha, que somos el conjunto de practicantes, que nos apoyamos unos a otros, y que también es el conjunto de seres vivos de este planeta, la Sangha extendida. Así que, bueno, practicamos en un dojo, practicamos en un templo, y todo ello, pues, a base de, decimos, el maestro de Busho dice que practicar un retiro, por ejemplo, es como meter una espada en el fuego y luego sacarle y meterla en agua para ir templándola, ¿no? O sea, en nuestra tradición la práctica de los retiros es importante porque es una práctica intensiva de la toma de conciencia más profunda, que puedes conectar con ese estado de apertura, de naturalidad. Entonces, luego a partir de ahí vivir la vida cotidiana. Luego esa vida cotidiana te da 2 hostias y vuelves al retiro, ¿vale? Pero tenemos por lo menos esa práctica que nos permite conectar con nosotros mismos y a partir de ahí aprender a ir bien. Pero no tenemos un manual de instrucciones para practicar.
pero sí tenemos esa herramienta de tomar conciencia y de confiar en él. ¿Estás practicando como se dice? Poco. Bueno, te animo a seguir y ir aprendiendo. Digamos que hay diferentes etapas en la práctica. Y las más difíciles son las primeras. Pero también al mismo tiempo, al ser más difíciles, si uno consigue coger el gustillo, son la gente ya deja y wow, esto sí que mola. Pero si no, pues porque esta práctica es fácil de entender, pero es difícil de poner. Eso es una de sus características. Muy peligro. Bien avanzado. Siempre he escuchado que bodhicitta se define como la aspiración al despertar. Pero si ya estamos despiertos, entonces habría que cambiar la definición. Sería aspiración a darte cuenta que estás despierto. Claro. Que no es la definición que se usa normalmente. Bueno, porque depende de la época, depende del público, depende de muchas cosas, se da un tipo de enseñanza a otra. Porque al final todo se puede abordar de diferentes ángulos. Y sobre todo, la tradición budista, la tradición zen en particular, se caracteriza por las paradojas, ¿no? Por decir una cosa y la contraria y quedarse las manchas. Porque la realidad no se puede atrapar con el lenguaje ni con el pensamiento, ¿no? Pero sí. Bodhicitta es la aspiración al despertar, pero esa aspiración ya está en nosotros, o sea, no es contradictorio. Pero sí, se puede decir de dos maneras. Me gusta, la podemos actualizar, ¿no? O sea, lo que has comentado. Que la otra versión para mí era muy chocante. La otra versión para mí era muy chocante. Porque esta versión de estar despierto pero no te das cuenta, y si te centras tienes la posibilidad de darte cuenta o acercarte a esa posibilidad de darte cuenta, es como más humana. La otra es o estás despierto o no lo estás, o estás vivo o estás muerto. Muy radical, muy difícil de aspirar para un ser humano. Se ponía allá a lo lejos, ¿no? Despertó el Buda. Ya, sí. Sí, eso cuando se habla del Buda, todas las historias, toda la mitología, todo lo que lo envuelve. Bueno, pero es lo que te decía, cada cultura, cada sociedad, cada momento, ¿no? Las culturas más primitivas necesitan ese wow, ¿no? Algo que adorar, algo que... ¿no? Pero yo creo que ahora en el siglo XXI en general los que estamos aquí, de la sociedad, pero creo que ya somos más maduros, ¿no? Para ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y por lo menos a mí es lo que me llama de esta práctica y por eso es lo que te transmitir, ¿no? Porque no es idolatría, una cosa ahí inalcanzable, sino una práctica que nos sirva para vivir el día a día y para vivir abiertos y con lo difícil, ¿no? Bien no te cuenta, ¿no? Con lo difícil que es la vida de por sí, ¿no? Por definición. Pues bueno, esta herramienta es para vivir la vida porque formamos parte de la vida. Y cuando nos sentamos con todas nuestras circunstancias. Aunque nos sentemos en un templo retirado, en un valle y tal, cuando te sientas con todas tus circunstancias. En fin, y ahí estamos. A mí me gusta preparar las charlas por eso, porque investigo, indago tal, y lo que comparto es lo que a mí me toca el corazón, ¿no? Entonces, pues, si os sirve para vosotros bien y si no, para mí me sirve. Para mí yo y lo mío te sirve. Lo bueno de ser maestro es que tienes que venir a todas las charlas, tienes que ir a retiros,
y tienes que llevar a tu yo a sentarte a practicar. Y no te puedes escapar. Es una de las ventajas de comprometerte. Que tu yo a veces diría, pues estaría mejor en otro sitio. Porque hay una parte de nosotros como que sabe que se siente insatisfecha y que falta algo, que esto no funciona. Y esa es la que nos impele a, pues, a sentarnos, a buscar, a venir a una charla. Pero hay otra parte que no quiere saber nada de todo esto, que lo que quiere es estar lo más cómodo y no me cuentes historias y déjame tranquilo. Pero eso es como la avestruz que mete la cabeza bajo tierra y pan para hoy, hambre para mañana. La práctica, lo que sabéis, pues es como... es difícil. Es difícil que te duele la rodilla y no puedes moverte. Que estés incómodo y que no te puedes mover. Pero tiene... A ver, a nosotros nos compensa, ¿verdad? Por lo menos de momento. Bueno, ¿hay alguna pregunta de los televidentes? No, de momento ninguna. Ha habido varias personas que se han tenido que marchar. Bueno, He estado leyendo sobre el libro albedrío y todo lo que sucede tiene una causa. Lo que sucede además genera un efecto que es la causa de lo siguiente. Entonces, de alguna manera, el que nos demos cuenta o el que nos demos cuenta no depende de nosotros, sino de una causa anterior. No somos libres de elegir si podemos darnos cuenta o no darnos cuenta. Bueno, por eso, pero digamos que venimos, desde el punto de vista del Buda Dharma, venimos con unas tendencias kármicas, cada uno de nosotros. Y por eso, bueno, bueno, esta enseñanza a pronto os puede tocar, o ni fu ni fa, y a otras personas dicen, oye, en esto, y dices, guau, me voy a sentar y hasta que no me despierte no voy a contar eso que dice el maestro de Izan, yo me voy a poner y hasta que no me ilumine no me levanto, ¿no? Y otras personas ni fu ni fa, ¿no? Tenemos ahí, digamos, nuestras propias tendencias. Entonces, bueno, los maestros de la transmisión lo que hacen es mantener viva la transmisión. Entonces, eso es causa de que estemos aquí ahora escuchando, ¿no? Que el maestro de Shimaru viniese a Europa a transmitir el Dharma, que el maestro de Kusho fuese a París a recibirlo y que haya estado toda su vida dedicada a esto, pues ha sido causa de que ahora estemos aquí sentados escuchando esto. Pero luego, claro, cada uno dentro de uno mismo pues tiene sus propias tendencias y así, digamos que actúa. ¿Qué pasa con el despertar? Que digamos que es como un parar el juego, ese automatismo de causa-efecto automático, te da ese milímetro cúbico de libertad de decir, esto causa dolor o sufrimiento a mí y a lo que me rodea. Entonces esa toma de conciencia ya te hace cambiar la tendencia, no actuar automáticamente. Entonces ahí para mí es donde entra el libre albedrío, pero siempre y cuando haya conciencia. Si no hay conciencia hay automatismo, hay causa-efecto hasta el infinito, pero bueno, ese es el valor que tiene esa tradición de despertar, el que nos permite ser libres. A mayor conciencia, mayor libertad. A menor conciencia, con más automatismo. Por eso, en la metáfora del despertar, ¿no? Es, en la vida cotidiana, como andamos como pollos sin cabeza, es como la diferencia entre estar dormidos y despiertos, ¿no? Cuando dormimos por la noche, cuando empezamos por el día. Pues vivir automáticamente, y no hay libre albedrío, hay causa-efecto automático. Yo muchas veces pongo el ejemplo de cuando estamos aferrados
algo doloroso, no es como estar aferrados a una barra de hierro ardiendo y no darte cuenta. Pero cuando tomas conciencia de que estás aferrado a una barra de hierro ardiendo, naturalmente abres la mano y la sueltas, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere dolor y sufrimiento. Entonces, estamos aferrados al yo y a lo mío, que es como una barra ardiente, y no nos damos cuenta, pero cuando tomamos conciencia, naturalmente la soltamos y eso es una liberación. Y vivir desde ahí es más libre que vivir condicionado de manera automática. Podría decir así. Es más fácil decirlo que experimentarlo. Pero es sobre todo nuestra tradición de valorar la experiencia. Y cuando profundizamos en la práctica de Zazen, esa desidentificación, ese desaferramiento de ese yo y lo mío que queremos ser, es una experiencia real. Y se experimenta como alegría, como sensación de libertad, de dejar algo pesado, como alguien deja algo pesado. Entonces eso mola mucho. Es un descanso de dejar de ser lo que somos, lo que queremos ser. Sobre todo, una experiencia también muy bonita que se da en la práctica meditativa es cuando observas los contenidos mentales y te desapegas de ellos. Y dices, joder, pues si esto tiene idea propia, yo pensaba que pensaba, pero no, si esto se piensa solo. No necesita que yo esté ahí, esto funciona automático y tiene vida propia. Y dices, joder, pues vaya, eso forma parte de lo que soy, pero no es solo eso. Hay algo más. Entonces uno también pues, relativiza sus tendencias kármicas, su modo automático de juzgar y enjuiciar lo que sucede, y eso pues cada vez te da dando más libertad, pero si no, pues no hay libre albedrío. Todos votaremos el mismo partido durante toda la vida, aunque sean unos defraudadores y... Bueno, no sé si para las siguientes charlas, si a lo mejor empezar con una meditación, esta no la primera no quería, pero recuerda las siguientes, normalmente en la práctica de los viernes tenemos de 8 a 9 y media. Entonces, como vamos a estar 4 semanas sin practicar, a lo mejor empezar con una meditación de 15-20 minutos, luego una charla de 3/4 de hora, 50 minutos, y luego una pequeña tertulia que a mí no me gusta. De lo de compartir y parece bien. Y así no estamos 4 días sin práctica de verdad, que sea una práctica meditamos un poco. Pues nada, pues muchas gracias por venir a la charla. Os invito a que vengáis a las otras 3 y los que podáis, pues la grabaré y la compartiré en mi página web de ansoriano.com. Muchas gracias. Gracias.